Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos, soy René Bedón, director del Colegio de Abogados de Pichincha, y el día de hoy voy a conducir el programa Debate Jurídico. Vamos a abordar una temática muy interesante, el derecho ambiental, y específicamente ciertos aspectos del Código Orgánico del Ambiente que ha entrado ya en vigencia y de su reglamentación. Para ello vamos a contar con la presencia de la doctora María Amparo Albán, quien sin duda alguna es experta en derecho ambiental, es profesora en la Universidad de los Hemisferios en esta materia, ha sido subsecretaria de Pequeña Industria y ha sido fundadora y expresidenta del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, en donde se construyeron muchísimas de las políticas normativas respecto al tema ambiental y que han generado el desarrollo de esta materia. Esperamos en el transcurso del programa ir solventando muchas de las inquietudes que existen en este tema, que es bastante novedoso en el ámbito jurídico, que es el derecho ambiental. Buenas tardes, María Amparo, ¿cómo estás? Muchas gracias, René. Muchas gracias por la invitación al Colegio de Abogados para discutir este tema de enorme trascendencia y sobre todo, como bien dijiste, un tema nuevo, ¿no? El derecho ambiental es una materia nueva que irrumpe en nuestro sistema jurídico, sobre el cual aún se conoce poco, se tiene muy poco conocimiento y es necesario ir abordando y qué más a propósito de la publicación y entrada en vigencia del nuevo Código Ambiental. Es un tema nuevo, ¿no? Sin embargo, desde el año 2008 tenemos una constitución que se la reconoce como muy verde, inclusive reconoce en el artículo 10 los derechos de la naturaleza. ¿Cómo se han ido asentando precisamente estos derechos de la naturaleza y el derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, previsto por el artículo 14, en el andamiaje jurídico secundario? Bien, yo creo que hay que reconocer el hecho de que la Constitución del 2008 no es en sí nueva, es decir, todas sus disposiciones son nuevas, pero el tema ambiental en sí no es nuevo, ya estaba en nuestro sistema jurídico presente desde los años 90, con la Constitución del 98, y la Constitución del 2008 viene a reforzar un régimen de protección sobre el ambiente, con algunas innovaciones jurídicas, entre las cuales los derechos de la naturaleza vienen a completar esa garantía sobre el ambiente sano y ecológicamente equilibrado que ya teníamos en el sistema, por lo cual resulta importante irle dando la importancia, el reconocimiento que tiene, ir desarrollándole, sobre todo desarrollando una dogmática sobre derechos de la naturaleza, irlo implementando, que creo que es el reto más importante hoy. Sin duda alguna, ¿no? Arrancamos desde Río de Janeiro con los principios del año 92 y luego se han ido asentando en las constituciones, y sin duda alguna en el 98 fue un hito importantísimo para el sistema ambiental ecuatoriano la colocación del derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y claro, y naturalmente después la implementación de los derechos de la naturaleza, que yo creo que es un tema poco conocido, pese a que ya llevamos algunos años de constitución, es un tema poco conocido y la gente piensa que la naturaleza tiene derechos en similares condiciones que las personas naturales y jurídicas, cuando en realidad existen dos derechos: el derecho a la conservación ecosistémica previsto por el 71 y el derecho a la restauración previsto por el artículo 72. ¿Crees que en el país se ha colocado ya estos dos derechos adecuadamente con la implementación del Código Orgánico del Ambiente, o crees que falta todavía más? Bueno, como bien mencionas, cuando se dictó este nuevo derecho y se incluyó, hubo mucha algarabía y mucha inquietud inclusive cómo se iba a efectuar esta implementación.
en estos últimos 10 años que hemos visto que este derecho se ha ido absorbiendo, implementando y asimilando al sistema jurídico, nos damos cuenta de que viene a reforzar. Si bien mencionas la conservación de la naturaleza y la restauración es lo más notable, hay que decir también que este derecho aún no se prueba suficientemente. Es decir, la eficacia de esta disposición constitucional, y este es mi criterio, no se ha probado de manera aislada. Todas las acciones que se presentan siempre se presentan en conjunción con la garantía sobre el ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es decir, para medir la eficacia específica de esta disposición, como los derechos de naturaleza, tendríamos que ver un caso específico solo sobre ello para poder apreciar cómo el sistema y cómo los jueces resuelven sobre la naturaleza, sobre la protección de la naturaleza y sus derechos. Ahora bien, en la misma Constitución, y eso también recoge el COA, el sistema, este nuevo sistema código ambiental que tenemos, especifica y desagrega un poco más estos derechos. El derecho de la naturaleza tiene derecho al respeto integral, al respeto de sus ciclos evolutivos y a la restauración, y creo que respecto al respeto integral y de los ciclos evolutivos todavía no hemos dimensionado qué exactamente significa. Entonces yo creo que todavía falta probar este derecho, yo diría de forma aislada, para ver qué tan eficaz resulta frente al otro derecho que ya está asimilado por el sistema constitucionalmente desde los 90. Claro, los casos de GIR contra Gobierno Provincial de Loja y el caso Huincheles efectivamente juntan los dos derechos, el derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el derecho a la naturaleza. Coincido contigo en que efectivamente necesitaríamos un caso en que específicamente los derechos de la naturaleza estén considerados en la esfera judicial para salir adelante con este tema y testear efectivamente la validez de la teoría que se ha ido construyendo alrededor de esto. Pero sin lugar a dudas, esos derechos de la naturaleza ya están presentes en acciones judiciales y aún más, el propio Código Orgánico General de Procesos, en el título de la representación de la naturaleza, establece la posibilidad de que la naturaleza sea representada por cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, recogiendo precisamente la norma constitucional prevista por el artículo 397. Bajo ese orden de cosas, ¿crees que el Código Orgánico del Ambiente va a permitir que los juicios, que ahora son limitados, son escasos, puedan generarse de mejor forma y puedan incrementarse en número a efectos de poder proteger de mejor manera a este sujeto de derechos, naturaleza? Primero, no quiero decir con esto, el decir que hay que todavía probar la eficacia, no quiero que se entienda como que no están ya en nuestro sistema y se están utilizando. Claro, porque hay varios casos, ¿no? Claro. Hay casos, y la sentencia de Vilcabamba es uno de los casos, quizás el primero y icónico también, pero yo sí creo que nos falta todavía construir una dogmática sobre toda la doctrina que está detrás, dogmática ecuatoriana, sobre toda la doctrina internacional que se ha desarrollado, porque todavía no lo hemos probado. ¿Y a qué me refiero antes de contestar tu pregunta? El caso Yasuní, por ejemplo, que no podemos dejar de mencionarlo cuando hablamos de derechos de naturaleza, porque ahí, que era un caso icónico para probar la eficacia de esta tutela. Claro, porque ahí estamos hablando sin duda alguna de uno de los áreas protegidas más importantes, el último refugio del Pleistoceno, un parque nacional protegido también como reserva de la biosfera y en la cual efectivamente se ingresó a realizar actividades extractivas. Bueno, se han venido realizando durante muchos años, pero en el bloque icónico, en el 43, en el Ispingo, Tiputini y Tambococha, efectivamente ya se ingresó a la explotación con los derechos de la naturaleza en vigencia. Entonces coincido contigo, es un caso icónico para validar si efectivamente la conservación integral funciona o no funciona y cómo se relaciona eso con el artículo que permite que el presidente de la República pueda decidir ingresar a un área protegida a realizar explotación de recursos naturales no renovables con la anuencia de la Asamblea Nacional, que es el caso que precisamente ocurrió para la explotación del bloque 43. Sí, como bien mencionas, era una oportunidad de oro para probar la eficacia de este derecho constitucional, de esta garantía sobre la naturaleza, y no se dio. Entonces hay una serie de temas entre políticos y jurídicos que no cabe mencionar ahora, pero lo que sí se necesita desde el punto de vista académico estudiar es que se van a requerir algunos casos para poder ir construyendo esta dogmática. No está lista, yo creo que eso lo iremos haciendo en los próximos años, cuando vayamos ya implementando todas las disposiciones que están ya contenidas en el COA, que viene de la Constitución y también del derecho internacional, porque hay que mencionar,
y los jueces se atrevan, digamos. ¿Por qué digo que los jueces se atrevan? Porque nosotros tenemos un sistema muy legalista y muy formal. A nivel judicial todavía hay mucho desconocimiento en la materia ambiental. Es una materia compleja porque tiene mucha ciencia detrás. Y todos estos temas recién se van a ir asimilando. Vemos lo que pasa en otros países, en Colombia, en Argentina, en otros países como Nueva Zelanda e India, donde los jueces se han atrevido a dictar sentencias que nunca se han dado y dictar precedentes en la materia, claro, digamos, en esta materia, defendiendo derechos de la naturaleza. El caso del río Atrato en Colombia, por ejemplo, no es paradigmático, y el caso de los ríos Ganges y Yamuna en la India es espectacular a efectos de determinar que no solo legislativamente, sino a través de resoluciones judiciales puede generarse estos derechos a favor de la naturaleza que viene a respetarse. Ahora, el Código Orgánico del Ambiente, abordemos el tema. ¿Cómo miras el Código Orgánico del Ambiente? Es una ley marco. ¿Cómo está estructurada, María Amparo, el Código Orgánico del Ambiente? Bien, creo que hay que mencionar primero un aspecto metodológico. Cuando uno oye código, uno entiende el ejercicio compilatorio de cuerpos legales vigentes. Sin embargo, esto se dio de otra manera y sin restarle en absoluto mérito al proceso legislativo que nos dio una nueva ley marco, creo que hubiera sido mejor en el sentido de fortalecer aún más nuestro sistema ambiental vigente, el que sea verdaderamente un ejercicio codificatorio. Es decir, ya teníamos regulado muchos de los temas que está abordando el COA. Es decir, entonces yo digo, yo me cuestiono un poco la necesidad de replantear todo. Quizás no era tan necesaria en este momento en el que estamos ahora. Hay mucho construido. Sin embargo, hay todo un capítulo nuevo que es el título preliminar, que sí contiene una novedad. Y la novedad jurídica es el destacar de forma específica 10 principios constitucionales, 10 principios ambientales que están en la doctrina, en el derecho internacional y en la Constitución, para que sea excelente a través del cual se implemente el derecho ambiental que desarrolla el COA. Creo que ese tiene un valor agregado importante. Es una ley marco, ¿no?, que reemplaza a la ley marco, la ley de gestión ambiental, que era la ley marco que guiaba la gestión ambiental en el Ecuador, y también la ley forestal que permitía el manejo de estos temas. Esta ley marco contiene varios capítulos importantes. Quiero que nos refiramos un poquito a los temas de protección de áreas, al sistema de áreas protegidas, a efectos de verificar o de establecer cómo va a llevarse adelante esta protección in situ de la biodiversidad. Bueno, yo creo que en realidad no hay cambios en materia de conservación, y sobre todo en materia forestal y de conservación de áreas protegidas. No hay cambios significativos. Se ha avanzado en algunos temas, por ejemplo, en la regularización de títulos. Las áreas protegidas contienen a poblaciones, contienen gente que vive y gente que se les determinó una limitación de dominio y nunca tuvieron compensaciones. Ahora eso está considerado. Se desarrolla un poco más la planificación del área. Hay algunos temas importantes que hay que destacar y que estarán en el reglamento y no dudo que estén bien desarrolladas. Pero quizás los temas más importantes no vienen por el lado de conservación. Hay temas nuevos que sí tenemos por primera vez en ley, como los recursos genéticos, el acceso a recursos genéticos, los temas de bioseguridad, sobre los cuales no tuvimos norma específica que rija antes, y por supuesto temas de responsabilidad ambiental, donde se recoge esa visión constitucional y sus principios procesales y principios ambientales que tiene la Constitución y se los inserta en el régimen ambiental. Creo que eso para mí constituye quizás la novedad, más los principios ambientales que trae el código, ¿no? Ahora bien, eso creo también constituye un reto poder explicar adecuadamente cuál es la dimensión de estas disposiciones y las distintas opiniones que hay sobre las mismas en la actualidad. Sin duda, biocomercio, bioseguridad y el aprovechamiento de servicios ambientales son aspectos importantísimos que trae el Código Orgánico del Ambiente. Pero también quiero referirnos a un aspecto fundamental, el tema del cambio climático. Todos sabemos que el planeta está sufriendo una variación en el clima debido a la alta concentración en la atmósfera de gases que producen el efecto invernadero, el dióxido de carbono, el butano, el metano, el pentafluoruro de carbono, que generan esta variación climática, este efecto invernadero que está produciendo todos estos efectos. Este tema lo vamos a abordar con María Amparo Albán después de la pausa.
Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Regresamos con el programa Debate Jurídico con nuestra experta María Amparo Albán. Antes de la pausa habíamos colocado a María Amparo en el tapete uno de los temas que más preocupa a la humanidad en este momento. Todo el mundo discute sobre eso, todo el mundo discute sobre los huracanes que están chocando las costas de Estados Unidos, sobre los cambios en el clima, sobre el incremento de la temperatura e inclusive en la propia ciudad de Quito estamos viendo estos climas que amanecen con mucho sol y después tenemos a la tarde una gran cantidad de granizo que parece que había nevado y que probablemente tenga alguna conexión con los temas de cambio climático y que no habían estado regulados acá en el Ecuador salvo con la aprobación de los convenios internacionales, el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kioto que han permitido la generación de mercados de bonos de emisiones. Sin embargo, en el Código Orgánico del Ambiente tenemos un capítulo específico de cambio climático. ¿Cómo ves tú el capítulo en el Código Marco? Bien, yo creo que ese es un tema interesante. Se me olvidó mencionar, el capítulo de cambio climático es un tema nuevo. Está en la Constitución, está en nuestros compromisos internacionales y algunas otras normas, y creo que merecía un espacio, sobre todo por la trascendencia, como has mencionado. La preocupación global es manifiesta. En este momento no hay comunidad científica que no esté trabajando en el tema, y creo que sobre eso, en la norma ambiental, en el COA, tenemos un reto. Tenemos las internalizadas ya las políticas de red, es decir, de conservación y con reducción de emisiones, con medidas y compensaciones. Tenemos las NAMA y también los compromisos no determinados. Sobre estos tres tipos de políticas y de herramientas que tiene el manejo y la implementación de los compromisos multilaterales de materia climática, creo que para el país va a ser mucho más, digamos, de todo ello es mucho más retador implementar los compromisos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un país que aporte significativamente al efecto invernadero. Sin embargo, de forma voluntaria, hemos asumido, como todos los países, tener compromisos internos. Y esos compromisos reflejan la necesidad de consensuar las políticas de desarrollo dentro de cada sector, dentro del sector agrícola, del sector forestal, del sector de agricultura, del sector industrial, y ahí fijar las metas de reducción y las políticas y los sistemas que se van a usar para que vayamos adaptando, por un lado, y también mitigando. Creo que eso significa un esfuerzo económico grande y una transferencia tecnológica importante, por lo cual el propio sistema prevé un aporte de capital del Fondo Verde Climático que está previsto para que los países puedan implementar las políticas, pero hay compromisos que no están subordinados al aporte, que son nacionales y que los comprometemos libremente, y esos son difíciles de fijar. Y yo creo que el cambio climático y la implementación de las políticas climáticas en todos los países va a suponer desarrollar un sistema de consenso, porque aquí la regulación estatal no puede cambiar con una norma los sistemas productivos. Y porque sería un contrasentido. Esto tiene que nacer de los propios sectores. Entonces, ahí veo espacios interesantes para muchas organizaciones que trabajan en temas de estándares, para los propios reguladores a nivel local, los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, para iniciar estrategias de coordinación con sus sectores productivos a nivel local. Creo que eso va a ser un aporte importante, y yo veo eso va a significar un avance, y yo creo de manera trascendente en nuestro desarrollo. Bien, eso tomará tiempo, eso no se va a dar en los próximos años, eso se da, yo diría, a través del tiempo, una década, 15 años, pero yo creo que sin duda eso va a ser un reto para el país. Qué interesante. Ahora vamos de estos temas que suenan abstractos, que suenan un poco difusos, a centrar en el tema práctico.
en la práctica inclusive profesional de nuestros colegas, los abogados, el famoso régimen sancionatorio previsto por el libro 7 del Código Orgánico del Ambiente. Encontramos una dosimetría respecto a las infracciones administrativas y encontramos también un régimen de imposición de sanciones administrativas basadas en la capacidad económica. ¿Qué opinas, María Amparo, de este sistema que ha adoptado el Código Orgánico del Ambiente versus lo que preveía la Ley de Gestión Ambiental y también lo que preveía el TULAS? Y yo sé que hay muchos cuestionamientos hacia el TULAS, que era un reglamento, podría marcar infracciones, pero es lo que pasaba. El Ministerio del Ambiente, con base a una norma reglamentaria, rompiendo el principio de legalidad, dictaba resoluciones sancionatorias. ¿Crees que todos estos issues que existían respecto a la legalidad o incluso constitucionalidad de las resoluciones se van a ver corregidas ya con la implementación del Código Orgánico del Ambiente? Yo creo que tiene un principio interesante. Yo creo que había que solucionar el tema de la legalidad, es decir, la tipicidad, ¿no? La tipicidad era un tema pendiente y era, yo creo, algo bastante obvio que se iba a solucionar en la siguiente normativa. Yo creo que en ese sentido, en la aplicación de sanciones, sí se hace un esfuerzo por, como tú dices, dosificar y la referencia a la capacidad económica ya está presente en mucha doctrina ambiental, es decir, el tema ambiental tiene una fuerte vinculación económica. Entonces, aquellos que tienen más capacidad económica tienen también más responsabilidad de tener mejores procesos y estándares. Sin duda, esto ha sido cuestionado ahí, como algunas otras disposiciones por los sectores productivos. Muchas veces se han sentido afectados que estas disposiciones se discutan y se vayan a implementar porque no se saben cómo van a darse. Pero yo creo que esto ya se daba a nivel municipal en la imposición de sanciones. Creo que no es malo mirar la vinculación del daño o de la afectación ambiental con la capacidad económica de la empresa que lo produce. Perfecto. Y de cara al ejercicio profesional de nuestros colegas, ¿crees que se abre un espacio de trabajo? ¿A qué me refiero? Que los despachos profesionales de los abogados atendemos asuntos civiles, asuntos de litigios, penales, laborales, y uno de los campos de trabajo que se va a generar con el Código Orgánico del Ambiente es el tema del derecho ambiental. Ya efectivamente en el día a día con abogados ejerciendo este derecho en la defensa y desde parte del punto de vista del Estado en la colocación de sanciones administrativas. ¿Cómo ves de esto, María Amparo? Yo creo que la práctica ambiental se va a incrementar significativamente en los próximos años, pero también eso está de la mano de los niveles de implementación de la norma que se den por el regulador, porque es un sistema de oferta y demanda, ¿no? Si se requiere asesoría en el cumplimiento, va a haber más colegas que se dediquen a la materia. Si es que la eficacia o la capacidad de implementar es relativa, entonces seguramente no lo tomarán como una disciplina que requiere tener profesionales especializados. Entonces yo creo que en ese sentido la bola está del lado del regulador. Si es que esto va a ser implementado tal cual está previsto en el régimen, posiblemente demande de las empresas más asesoría y ahí habrán muchos colegas abogados que quieran ingresar en la materia y capacitarse en la misma, que creo que es la tendencia actual no solo en Ecuador sino en el resto de países de la región. Y vamos con un tema importante, el tema complicado de la atribución de responsabilidad. En el Código Orgánico del Ambiente, María Amparo, se coloca una norma específica de atribución de la responsabilidad, que yo he visto con mucha preocupación, porque establece responsabilidad solidaria, con todo lo que la solidaridad significa, respecto a los gerentes generales de las empresas, respecto a las obligaciones pendientes por el haber cometido daño ambiental. Luego hay una norma también que indica que se transmiten estas obligaciones a los herederos de conformidad con la ley y las compañías también van a responder por sus subsidiarias de conformidad también con la ley, dice el Código Orgánico del Ambiente. Sin embargo, esto yo creo que ha generado un cierto temor en el sector empresarial respecto a la seguridad jurídica ambiental y a la seguridad que los propios directivos pueden tener respecto a las actuaciones de las compañías que pueden realizar impactos ambientales negativos. ¿Cómo ves tú este aspecto del Código Orgánico del Ambiente? Yo creo que para que el Código Orgánico del Ambiente sea plenamente implementado, deben solucionarse temas como ese que mencionas. Es decir, el derecho ambiental es una disciplina nueva y viene fuertemente impregnado de una filosofía ecologista y que ha sido muchas veces la que ha impulsado cambios regulatorios en los estados, y eso ha sido importante.
pero no hay que dejar de acordarse que el derecho ambiental fundamentalmente es derecho y se rige bajo los principios generales y la doctrina universal del derecho, donde el principio de la legalidad ocupa un lugar que no se puede negar en la actualidad, bajo ningún tema nuevo. Yo creo que es importante construir seguridad jurídica ambiental, tanto para sancionar los ilícitos y las infracciones ambientales y los delitos, como para que las empresas tengan seguridad en su cumplimiento. Y eso pasa por tener ciertas normas claras. Esa disposición a la que haces mención sobre la responsabilidad solidaria, en el sentido que mencionas los gerentes y los representantes legales transmitiendo en muchos casos la responsabilidad a nivel personal, colisiona directamente con el derecho civil. Es decir, no se puede entender que los mandatarios puedan asumir responsabilidades personales y transmitirlas patrimonialmente a sus herederos. Eso yo creo que es un desfase que hay que corregir. Ojalá en los próximos años hayan reformas y nos permitan ir adecuando estos temas que quedan un poco pendientes de la norma, y ya con la experiencia de la implementación, porque lamentablemente si no se genera una norma que tenga una coincidencia y una coordinación perfecta con el resto de disposiciones del sistema jurídico, especialmente con la Constitución y las garantías que existen a nivel de una serie de derechos, vamos a ocasionar una colisión permanente que va a obstruir la implementación y la eficacia de muchas disposiciones. Seguridad jurídica. ¿Qué tema más importante que has topado, María Amparo? Efectivamente, el derecho ambiental no está disociado del resto del derecho. Y el derecho ambiental tiene que jugar en conjunto con el resto del derecho para que todos los actores, Estado, funcionarios, las empresas y los ciudadanos vayan a tener la certeza jurídica respecto a estos estándares que se establecen en materia ambiental. Un tema importante que quiero topar finalmente contigo, María Amparo, el tema de los reglamentos. Está colocándose en la página web del Ministerio del Ambiente y está socializándose la formación de los nuevos reglamentos del Código Orgánico del Ambiente. ¿Qué opinas de este proceso que ha implementado el Ministerio? Bien, creo que es un esfuerzo importante de parte del Ministerio del Ambiente de generar los reglamentos que va a unificar, digamos, que son varias materias, va a unificar en un solo reglamento, pero creo que hay que tener una lectura muy pausada de lo que está contenido. Y yo creo que todos los consultores han hecho su mejor esfuerzo, creo que es un gran ejercicio, pero parecería que en algunos casos, sobre todo del borrador que está circulándose, hay temas todavía que faltan pulir, ¿no? Y temas como ya un sistema de control ambiental que se apoyaba en laboratorios independientes para hacer los monitoreos ambientales, se siente un poco afectado, porque hay disposiciones que establecen que serán las universidades con las autoridades las que regulen el tema, y ahí se siente un sector grande de la gestión ambiental afectado, y esas cositas creo que hay que resolverlas en el borrador final. También hay temas de responsabilidad que no están claras, cómo van a ser determinadas ciertas responsabilidades. Tú mencionaste la norma del COGEP, está ya regulado de forma clara el derecho de la naturaleza, cómo se lo establece, los procedimientos, y parecería que algunas cosas todavía requieren ajuste. Los temas son extensos, creo que no nos da el tiempo para tratar aquí todos, pero sí vale la pena mencionar que este ejercicio que está haciendo es muy bueno. Sin embargo, creo que todavía no ha culminado, y eso en razón de la sinnúmero de observaciones que tienen muchos de los temas que contienen, en los cuales todavía se requiere un ajuste. Perfecto, María Amparo. Ha sido un gusto tratar el tema de hoy con María Amparo Albán, temas ambientales, que sin duda alguna nos quedan muchos temas por tratar, María Amparo, sobre todo los temas reglamentarios, pero a nombre del Colegio de Abogados de Pichincha te agradecemos mucho por tu presencia. Ha sido esclarecedor para muchos de nosotros varios temas que se encuentran pendientes en esta materia. Agradezco a todos ustedes por su sintonía. El Colegio de Abogados agradece su sintonía al programa Debate Jurídico. Los esperamos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.